en el capítulo 24 y vamos a leer los primeros 6 versículos. Primera es Samuel, capítulo 24, desde el verso 1 hasta el 6. Leo. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí que David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día del que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te parezca. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, el corazón de David le golpeaba porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Amén. Hemos visto hasta aquí, hermanos, una definición de la providencia divina y sus alcances, especialmente haciendo un énfasis en los impíos. De los grandes estudiosos de las Escrituras, aprendimos que la providencia es una doctrina de nuestra fe y se define sencillamente, o de una manera fácil la podemos definir, como el continuado sustento, dirección y gobierno de Dios sobre su creación para la alabanza de su gloria. Podríamos decir, en otras palabras, que Dios crea, sustenta y gobierna. Eso hace Dios. Dios crea, Dios sustenta y gobierna. Sobre sus alcances, entonces encontramos que la providencia divina está sobre lo visible y lo invisible. Está sobre justos e impíos, en el mundo físico, sobre las criaturas, etc., con el propósito de revelarse al hombre. Sin embargo, ante la irrefutable manifestación de su providencia, el hombre no le alabó, sino que su mente se entenebreció, por lo que Dios dispuso un juicio y una sentencia. Estamos hablando del primer capítulo del libro de la carta de los Romanos. Ahora, ¿hoy qué veremos? Entonces hoy veremos la providencia de Dios en el contexto del creyente. Y para ello hemos leído un texto en el que encontramos varios elementos. Y vamos a estudiar cada uno de ellos. El primero de ellos es que David es perseguido por Saúl. Y para ello hay que recordar, y tal vez para los amigos, contextualizarnos. ¿Cuál era el problema que estaba viviendo David? Bueno, era la persecución por parte de Saúl. Una persecución a causa del reino. David fue ungido rey por Samuel en reemplazo de Saúl, que fue desechado por Dios. Eso levantó a Saúl en celos y se dio a una persecución a muerte contra David. Lo persiguió, enfiló todas sus energías, se hizo de un grupo de hombres, de un ejército, y se fue a perseguir a David con el objetivo de matarlo. Eso era lo que ocurría.
una nación que estaba gobernada por Saúl, por la providencia de Dios, un cambio de gobierno. Dios ungió a David y por razón de sus celos, Saúl perseguía a David. Bueno, ese es el contexto en el cual se ha escrito la porción de la escritura que nosotros hemos leído. Entonces David es perseguido por Saúl. También encontramos en el texto que leímos una referencia a una promesa. Dios prometió a David librarlo de sus enemigos. Dios prometió a David hacerlo rey. La promesa que el Señor le dio a David, y eso no solamente lo sabía David, también lo sabían los hombres que estaban alrededor de David. Porque David también tenía a su alrededor un grupo de hombres que lo acompañaban y que estaban alrededor de él para defenderle también. Y nos encontramos entonces que en esa persecución ocurre el evento que hemos leído. Volvamos, queridos hermanos, nuevamente a nuestro texto. Primera de Samuel, capítulo 24. Leemos con este contexto el verso 2. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Saúl escogió los mejores hombres. ¿Cuántos escogió? 3,000. No estaba bromeando. Iba en serio. Era una amenaza fuerte. Y su propósito era encontrar a David y matarlo. Verso 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. En otras palabras, sintió Saúl la necesidad de ir al baño. Esto es un eufemismo o una manera de decir que él sintió el llamado de la naturaleza. Tenía que ir al inodoro. Bueno, no había inodoro, entonces una cueva. Bueno, aquí está bien. Un llamado natural de Saúl. Sintió la necesidad, una necesidad fisiológica, miró a su alrededor, bueno, allá hay una cueva, y entró. Y David y sus hombres estaban en esa cueva, sentados en los rincones. No sé si usted se ha puesto a pensar, pero pienso yo que no hay un lugar más vulnerable para un hombre que el baño. No sé si le ha pasado este hecho bochornoso. Usted está en el baño y alguien le abre la puerta o usted abre la puerta. Vulnerable. Va al baño, de pronto no hay puerta. La máxima vulneración, una providencia de David, positiva para David, desafortunada para Saúl. En el lugar que usó como inodoro estaban los hombres de David y David. El hombre Saúl se quitó su manto. Imaginemos, no era sencillo hacer una necesidad fisiológica con un manto, eso podría salir mal.
Y era la costumbre entonces quitarse el manto. En una posición absolutamente indefensa. Los hombres de David, capítulo 4, versículo 4, que estaban alrededor en los rincones de la cueva, entonces le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová. No podían hacer mucho ruido. He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tus enemigos en tu mano y harás con él como te parezca. Una segunda señal o providencia. Entra Saúl desarmado, sin manto, en una posición de indefensión total, y los amigos de David leyeron la providencia. Es este el día, el momento, lo absolutamente providencial de Dios. Dios ha prometido liberarte de tu enemigo, hacerte rey. Mientras Saúl sea rey, no podrás tomar el trono. Pues este es el día. Y David se levantó calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. El manto estaba allí, estaba muy cerca seguramente. Saúl tomó su espada y cortó el manto. El manto de Saúl. David cortó el manto de Saúl. Verso 5. Después de esto, el corazón de David se compungió o se golpeó o se perturbó, como dice la versión del 60, Reina Valera, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y quedamos todos como. ¿Y la providencia? La promesa. ¿Qué pasó, David? Con esa oportunidad, era ahí, era el momento justo, era el momento adecuado, y lo dejaste pasar. Bueno, esto nos enseña, y es el eje de la enseñanza de hoy, que las providencias de Dios hay que analizarlas, hay que estudiarlas, o hay que discernirlas. Aprendemos del texto que aunque la providencia de Dios puso a Saúl en manos de David, al perseguidor en manos del perseguido, David discernió esa providencia divina. Y esa palabra es de suma importancia en la vida de nosotros los creyentes, porque hemos de ser llevados a discernir constantemente las providencias de Dios. Permítame ilustrar con un ejemplo esa palabra discernir. Todos conocemos una zaranda, o un cedazo, o un colador, que es un instrumento o una herramienta que nos permite separar materiales por su tamaño. Si necesitamos arena fina, entonces usamos ese material para que solamente pasen los granos más finos y los granos más gruesos queden sobre ese instrumento, sobre esa herramienta. Ahora bien, los amigos de David no hicieron un discernimiento correcto de esa promesa de Dios que sí la hizo David.
Por eso debemos estar atentos a interpretar las promesas de Dios, en especial aquellas que parecen mostrar la voluntad de Dios. Ahora, es una señal del creyente, de nosotros como creyentes, la gracia para discernir adecuadamente la voluntad de Dios. Un creyente tiene esa capacidad por Dios para discernir adecuadamente las providencias de Dios. Y eso lo hace a través de unos elementos que hoy estudiaremos. Así como un sedazo separa la materia que pasa y la materia que no pasa, pues el discernimiento nos permite encontrar cuáles son las providencias que debemos tomar y cuáles debemos dejar. Permítanme contarles una historia de la vida real, una anécdota de uno de nuestros hermanos. Un hermano contó en un servicio dominical esta anécdota. La noche previa a su cumpleaños número 50, el 13 de agosto, soñó que recibía una cantidad importante de dinero. Tuvo ese sueño. Despertó al siguiente día, recordó el sueño. El día de su cumpleaños despertó, la noche inmediatamente anterior, soñó haber recibido dinero. Se fue a sus actividades laborales y durante el día se encontró un billete de 5,000 pesos que tenía escritos los números 1308, el día de su nacimiento y el mes de su nacimiento. Justo el número en el que ese día cayó la lotería. ¿Dios ha prometido prosperarnos? Sí. ¿Sustentarnos? También. ¿Darnos provisión en medio de nuestras necesidades? También. Y aunque la providencia pudiera decir que hubiese sido un buen momento para haber jugado la lotería, hay un principio sobre esa providencia. Y es que el creyente no participa de juegos de azar. Hubo una providencia positiva, tal vez se veía como una manera fácil, sencilla de lograr un recurso. Pero inmediatamente a la mente del creyente viene un principio bíblico. Dios no bendice a través de los juegos de azar. ¿Cómo se leyó esa providencia? A través de la Escritura. Volvamos a la cueva. Dios prometió a David salvar su vida y hacerlo rey, sí, pero mandó que matara a Saúl, no. En ningún momento Dios le dijo a David que levantara su espada contra Saúl, aunque la misma providencia y los mismos amigos dijeran como señales que Saúl haya venido aquí a cubrir sus pies. Y esto nos da una luz enorme para comprender nuestras providencias. Y es que toda providencia la debemos filtrar o la debemos pasar por un sedazo del discernimiento. Y ese sedazo es la Escritura. Un hermano o una hermana con necesidad y providencialmente el Señor le ha aparejado, según él, o la providencia le ha puesto un trabajo en el que debe abandonar sus deberes cristianos. Bueno, ¿es la providencia de Dios? No. El creyente filtra la providencia de Dios a través de la Escritura. Y así se lee
la providencia de Dios. Así que, hermanos, debemos tener en cuenta que el creyente, a diferencia del impío, discierne toda providencia, positiva y negativa. Recordemos la pasada charla o el pasado sermón. ¿Cómo lee el impío una providencia? Bueno, la lee por su propio esfuerzo, el azar, el destino o la vida. Bueno, el creyente sabe que todo está en las manos de Dios y que Dios le ha dado un instrumento para discernirla, para poder tomar una decisión adecuada. Y la decisión adecuada es esta que está orientada por la Escritura. Así que la providencia no es la regla para guiarnos, no es la regla que nos dice a nosotros cómo debemos guiarnos. No es la providencia, es la Escritura, aplicada a todas las providencias. Entonces, antes de considerar este tema en profundidad, hay que comprender que Dios ha revelado su voluntad de dos formas. En primer lugar, su Escritura, en la que tenemos principios, enseñanzas, que es la revelación específica. Y por el otro lado, lo que ocurre a diario, lo que llamamos la providencia, la revelación general. Miremos 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Segunda carta a Timoteo 3:16. Es un texto que conocemos mucho. Y si no lo hemos tenido tan cercano, hoy es un buen momento para que haga parte de nuestra vida. Toda escritura es inspirada por Dios. Segunda Timoteo 3:16. Y es útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el verso 17 dice: a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrecho, bien preparado para toda buena obra. Lo que nos indica entonces que hemos de leer las providencias a través de las Escrituras, porque son el camino o absolutamente fundamental para llevarnos al bien. ¿Puede usted estar pensando hoy en sus providencias positivas y negativas y decir: ¿cómo he de leer esto que viene? ¿He de hacer este viaje? ¿He de tomar esta decisión? Tengo una duda. ¿Me he de casar? ¿O mejor he de quedarme soltero? ¿He de buscar entre las hermanas o los hermanos de la iglesia una pareja para mí? ¿O he de buscarlo en otro lugar? ¿Es el momento para mí casarme o no casarme? ¿Qué debo hacer? Bueno, providencialmente las circunstancias se pueden presentar, pero su filtro de todas ellas o su herramienta es esta: la Escritura. La providencia es entonces ese término que hace referencia a todos estos asuntos que ocurren que no sean revelados. Todo aquello que no ha sido revelado en la Escritura es providencial. Es providencial. Todo lo que Dios nos ha mandado o nos ha prohibido es revelado. Y de esa manera, lo revelado ajusta a lo no revelado. Dios no nos ha dicho qué colores usar o qué particular tipo de vestimenta usar, pero ha dado unos principios. Providencialmente pueden llegar dos hermanas a la escuela dominical con la misma camisa, el mismo color, y pasar tal vez un mal momento si las hermanas son un poco, quisquillosas en el tema del vestido. Dios nos ha dado una revelación específica. Las hermanas y los hermanos debemos tener un atuendo adecuado que refleje nuestra fe. Eso sí es específico. Hay una revelación muy específica y algo que es
que es de orden providencial. Así que la voluntad de Dios se revela en estas dos formas. La voluntad revelada, a la que le debemos una obediencia activa, y la providencia, a la que le debemos una obediencia pasiva. Lo que quiere decir es que la providencia siempre la debemos atar o amarrar a la voluntad revelada de Dios. A la voluntad revelada le debemos una obediencia activa, activamente. Lo que Dios nos ha dicho y nos ha ordenado es lo que debemos hacer, y lo que nos ha prohibido es lo que no debemos hacer. Y providencialmente van a ocurrir muchas cosas. Las haremos o no las haremos de acuerdo a la voluntad revelada de Dios. Volviendo a nuestro ejemplo, porque lo usaremos para estructurar el sermón, a través de unos casos positivos y negativos. Entonces vamos a estudiar un caso positivo de providencia y vamos a estudiar al menos 3 casos negativos, si el tiempo no lo permite. Un caso positivo, el que acabamos de leer. Tenemos 2 asuntos. En primer lugar, la providencia que llevó a Saúl a la cueva, desarmado. En segundo lugar, los hombres de David. Y un principio. Dios no nos permitió y no permitió a David matar al rey. No le ordenó matar. Así que ese principio, esa ordenanza de Dios a David fue la que le permitió leer la providencia. Es un caso positivo. David hizo lo correcto, lo adecuado, pero hubo algo entre un momento y otro, un momento que le permitió reaccionar a David. Cuando cortó la orilla, ¿qué le pasó al corazón de David? Se turbó, se puso inquieto. Hubo una reacción en su corazón a causa de la decisión que tomó, y dijo: líbreme el Señor de poner mano sobre Saúl. ¿Por qué ocurre eso en el creyente? Porque el Señor redarguye, la Escritura le redarguye en el corazón cuando algo está por suceder que no está de acuerdo a los principios del Señor. Eso no lo siente el impío. El impío no lo puede sentir porque es que la Escritura nunca le ha orientado su vida. Pero al creyente sí. Hay un momento en el que la Escritura le dice al creyente: los principios bíblicos, los mandamientos, no es una buena decisión aunque parezca bueno. Y David dio un paso atrás en esa providencia. Un caso positivo. Ahora miremos un caso negativo. Josué, capítulo 7, y vamos a leer ahí varios versos. Libro de Josué, capítulo 7, vamos a leer el verso 2. Les voy a ir diciendo qué verso leemos. Verso 2. Josué, capítulo 7, verso 2. Después, Josué envió hombres desde Jericó a Ai, o Ai, que está junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Verso 5. Perdón, sigamos leyendo hasta el verso 5. Verso 3. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino que suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36,000 hombres, y los siguieron desde la puerta
hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Verso 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y vamos a leer en el verso 8, perdón, en el capítulo 8, el verso 1. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Qué ocurrió? Venía Josué de unas campañas de éxito. Venía de la toma de Jericó, que fue una batalla en la que Dios peleó por el pueblo y venían tras de una gloriosa redención. Bueno, en la conquista que Dios había enviado, entonces se enfrentarían a su siguiente enemigo. Acababan de salir de una gloriosa victoria, de una convención, se fueron para sus ciudades, de una convención, llenos, fortalecidos. Y la siguiente tarea: envió Josué unos espías al siguiente objetivo. Luego de recorrer la tierra, llegaron los espías, la avanzada, y le dijeron: Josué, no hay necesidad de que todo el pueblo salga a la batalla. Con unos 3,000 es suficiente. Una providencia positiva. Es fácil, se ve sencillo. No es necesario utilizar toda la fuerza. Si vencimos a Jericó, fácilmente podemos vencer a este pueblo. Y el ojo humano se deja deslumbrar por las providencias. Y leímos lo que ocurrió. Josué toma consejo, envía a un grupo de hombres, porque tomó el consejo de sus mensajeros y obtuvo una derrota. Una providencia positiva que no fue pasada por consultar al Señor, se convirtió en una derrota. Y seguimos leyendo el siguiente versículo. ¿Qué pasó entonces con Josué? Oró al Señor. Lo leímos ahí en el verso 7. Y entonces Josué oró. Volvamos ahí, Josué capítulo 7. Verso 7, y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado del otro lado. Este tipo de oraciones se hacían. Oh Señor, tomamos una decisión, las cosas salieron mal y ahora te culpamos a ti. Es una situación compleja. La providencia positiva para un creyente, aun cuando las cosas se vean fáciles, se vean buenas y se vean que van a ser de provecho, hay que consultarlas con el Señor. Me sorprendió mucho la oración o el actuar de Nehemías. Esta mañana el pastor nos compartía en Nehemías, el capítulo 1, verso 4.
Tenemos el contexto, el pastor nos lo explicó esta mañana. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y luego, ¿qué? Verso 5. Y dije, una providencia positiva nunca debe movernos a una reacción inmediata. Frente a una providencia positiva, el creyente debe sentarse, esperar, pero sobre todo consultar a Dios y a su santo consejo. Luego de la derrota con los de Ai, Josué oró al Señor. Ahí sí lo hizo de manera adecuada y vimos en el capítulo 8, verso 1, que Dios prometió la victoria, y si seguimos leyendo, Dios da la victoria. Una providencia positiva que fue tomada de manera incorrecta o que fue hecha de una manera apresurada. Miremos otro caso que es muy conocido para nosotros. Primera de Samuel, capítulo 16. Un profeta del Señor. Vamos a leer algunos versos allí también. Primera de Samuel 16. Verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su aspecto, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel vio un hombre que tenía el perfil de rey. Dios le había dicho a Samuel que había desechado a Saúl y que le iba a dar un rey en una familia específica. Se acercó, fue a esa familia y le presentaron a los hijos. Y Samuel vio a uno de ellos grande, fuerte, que tenía el porte de un rey, y dijo: ese es. Una providencia positiva. Se ve una excelente oportunidad. Allí hay lo que necesita el pueblo de Israel como rey. Pero el Señor le dijo: no, ese no es. Cuán fácil es entonces, a través de estos ejemplos, que un creyente se equivoque frente a una providencia positiva. Querida hermana, querido hermano, frente a un trabajo, frente a establecer una relación matrimonial, los jóvenes, los jovencitos, que deben tomar múltiples decisiones: qué carrera estudiar, a qué universidad ir, en qué ciudad instalarse. Muchas decisiones, y pueden venir providencias positivas. Estudia esto, están contratando mucho esto, se ganan buenos salarios, se ganan buenos sueldos, y el consejo de Dios
no les guía y su destino será un destino de tristeza. Toda providencia debe pasar por la escritura, por la oración. Ahora miremos otro caso que tiene además otro elemento. Números, capítulo 11. Versos 1, 4, 31 y 33. Vamos a irlo leyendo uno a uno. Verso 1. Números 11, 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y el Señor oyó, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Cuatro. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar de su apetito, y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Vamos a dejar esto ahí. El contexto: el pueblo de Israel en el desierto, el Señor había provisto el sustento para sus cuerpos a través del maná, una comida fina que los mantenía. Pero el pueblo empezó a aburrirse de lo mismo, la misma palabra, de lo mismo, la misma comida, todo el tiempo. ¿Y qué hay que comer hoy? Maná. Y mañana, más maná. A veces nos pasa eso como creyentes, el pastor Noel nos lo decía, con los atenienses. Queremos algo nuevo. Bueno, ¿quién nos diera carne? Queremos carne, decía el pueblo. No oró al Señor, se quejó delante del Señor. ¿Quién nos diera carne? Bueno, sigamos leyendo. ¿Qué pasó entonces? Aburridos del maná, pidieron carne. Verso 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las extendió sobre el campamento. Un día de camino a un lado, un día de camino al otro, alrededor del campamento, a la altura de casi 2 codos sobre la tierra. Y Dios concedió el deseo de su corazón. Llovieron perdices. Un día de camino, si este fuera el campamento, ¿cuánto tardaríamos en llegar a Bucaramanga caminando? No sé, un día, posiblemente. Y al Socorro, bueno, lo que se tarda en caminar un día, de cada lado, codornices. Lleno de codornices. Querían carne, el Señor dio carne. Un viento trajo codornices. Hasta ahí parecía todo positivo. Bueno, nos quejamos, el Señor nos dio codornices. Sigamos, 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y atraparon codornices. Al menos el que menos recogió 10 montones, 10 sacos de codornices, y las tendieron para sí a lo largo del campamento. 33. Aún estaba la carne entre sus dientes, entre los dientes de ellos, antes de que fuese masticada,
cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. ¿Y qué pasó aquí? La providencia. Antes de entrar a la explicación del texto, miremos en la carta a los Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, y vamos a leer el verso 26. 8:26. Y de igual manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, ¿cómo podemos pedir? No lo sabemos. Somos como niños sin el Espíritu Santo, que es quien nos guía. El pueblo se quejó. En la queja del pueblo, Dios permitió que el deseo de su corazón se diera. Por eso, hermano, debemos tener tanto cuidado con lo que presentamos como deseo delante de Dios. Porque podemos desear algo que Dios no lo permita. Podemos pedirle a Dios algo que Dios no lo permita y venga a ser castigo y disciplina para nosotros mismos. Entonces el apóstol escribe, entonces ¿cómo podemos pedir? Pues no lo sabemos. Porque no sabemos qué nos conviene. Por esa razón tenemos y debemos que ir a la oración permanentemente y a las Escrituras de forma permanente. ¿Cómo leemos entonces la providencia de Dios? A través de la palabra y a través de la oración. Las providencias positivas, las providencias negativas, solamente las podemos abordar o solo las podemos tomar o dejar a través de su palabra. Unas aplicaciones. Primera, que es más una conclusión. Debemos pasar todas las providencias por el sedazo de la palabra de Dios. Debemos pasar todas las providencias por el sedazo de la palabra de Dios. Miremos Proverbios, capítulo 2. Proverbios 2. Y vamos a leer los versos 10 al 12. 2, verso 10 al 12. Leo. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia sea grata a tu alma, la discreción te guardará, te protegerá la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidad. Solamente la sabiduría, que es el temor al Señor, será quien nos permita ver en las providencias lo que debemos hacer. Segunda aplicación, no sabemos cómo actuar. No sabemos cómo actuar. Somos como niños ignorantes del futuro. Por eso debemos ir siempre al Espíritu Santo. Santiago capítulo 4. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 4 y vamos a leer los últimos versos. Verso 11. Perdón, Santiago capítulo 5, verso 11. Ved
¿Cómo tenemos por dicho? Ved cómo tenemos por dichosos a los que sufren. Perdón, estoy en el capítulo equivocado. Capítulo 4, verso 14. Vamos a leer desde antes, desde el verso 3. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, o negociaremos y ganaremos. Verso 14. Cuando no sabemos lo que será el mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo que deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Verso 16. Pero ahora os jactáis en vuestras fanfarronadas, toda jactancia semejante es mala. Lo que nos enseña, queridos hermanos, que en Dios está el buen consejo, que nuestros planes deben ser sujetos a Dios y que las providencias nos pueden presentar una situación agradable, una situación positiva, pero siempre debemos pasarla por la Escritura y por la oración. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, te damos nuevamente gracias, Señor, en esta tarde. Porque reconocemos, oh Dios, que en ti encontramos para nosotros el consejo, la sabiduría, especialmente la gracia que nos ha salvado, Señor. Ayúdanos a comprender constantemente, Dios, cuál es tu voluntad para nosotros, acercarnos a ella a través de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a permanentemente buscar tu rostro. Permítenos, oh Dios, tomar ejemplo de los hombres a los que tú llamaste y los que pusiste una sensibilidad especial en la oración y en el estudio de la palabra, Señor. Frente a cada circunstancia providencial, ayúdanos, oh Dios, a orar, a esperar en ti y especialmente a buscar el consejo a través de la Escritura. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y reconocemos que tu palabra nos instruye. En Cristo Jesús. Amén.